Qué alto eres, coño. Bueno, ¿quién tenemos hoy? Vamos. Pues hoy tenemos a David Bingong. ¿Y quién es David Bingong? Un camerunés que ha atravesado 6 países, 5 andando, para llegar a España y cumplir su sueño. Después de, casi 2 años, ¿no? 2 años y pico. 22 meses, más o menos. Nos lo va a contar con detalle. Yo te digo que nos va a poner los vellos de punta. Aunque no lo conozcáis, os aseguro que la historia merece muchísimo la pena. Vamos a hablar con él de inmigración, vamos a hablar de racismo, vamos a hablar de las mafias que trafican con personas, vamos a hablar de su propia travesía por el desierto, 40 saltos o 40 intentos en la valla de Marruecos. Más o menos, una locura. Una auténtica locura. Así que quedaros y vamos para adentro. Venga, vamos allá. Venga, va, voy a por otra. La última, que si no me lío. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. David, me parece increíble que lleves aquí solo 7 años y hables español mejor que yo. No creo que hable mejor que tú, pero... ¿Esto cómo lo haces? Cuéntame. Bueno, intento aprender más, mejorar cada vez, pero tampoco es que yo la hable tan bien. Lo vas a notar a lo largo de la entrevista que tengo mis limitaciones también. Antes fuera de cámara estás metido con su acento de Cádiz también. No, decía... No tengo mucho, dices. Tengo algunas cosas que me llaman la atención, por ejemplo, de Cádiz, es que no se pronuncia la S final. Claro. Y a veces no se pronuncian muchas cosas. Sí, hay muchas letras que se comen, entonces mi curiosidad viene de saber realmente cómo se haría un dictado en Cádiz. ¿Un dictado? ¿Escrito? Escrito, porque me imagino que... Escrito se escribe perfectamente. No, escribir sí, pero el profesor si ya dice dictado, yo ¿cómo lo escribo para empezar? Lo entendemos. Sí. No se escribe cómo se pronuncia. No se escribe cómo. Ahí está el tema, el problema que yo que soy francoparlante y que llego aquí me dicen en español se pronuncian todas las letras, entonces si me dice dictado, yo escribo dictado. Claro. Si me dice el lunes pasado, yo escribo lunes pasado. Así que... A mí me hace mucha gracia cuando un extranjero aprende español en Andalucía, ¿no? O en ciertas regiones donde el acento es muy marcado. Y, joder, sin ir más lejos, por ejemplo, se me viene a la cabeza Rakitic, el jugador de Sevilla, que tiene un acento sevillano que es para partirte el culo, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia, pero tú no tienes nada de acento porque has aprendido a hablar español en Madrid. No sé si no tengo acento, eso no lo puedo notar. No sé, ¿uno nota su acento? Sí. Yo noto el acento de los demás, pero el mío no. Lo importante es que hablas bien y podemos hoy charlar aquí como creo que podemos entendernos. Hablo como sea, como es, pero podemos entendernos, sí. Y nada, pues hoy queríamos conocer un poco de tu historia porque tienes una historia súper interesante y todo tu camino hasta aquí, hasta España, que nos lo cuentes y cuáles son tus proyectos ahora. Y nada, pues empezar un poco por tu presentación, tus orígenes, de dónde eres, a qué te dedicas, cómo llegaste hasta aquí, un poco paso a paso, podemos ir haciendo pausas porque es un viaje súper extenso, pues que nos expliques un poco. Tú naces en Camerún, ¿no? Sí. El 19 de febrero de 1988, significa que ahora tengo 34 años y pronto voy a cumplir 35, digamos en 4 meses por ahí. Por ejemplo, naces en Camerún, ¿en qué zona de Camerún? ¿Cómo era el lugar donde naciste? Sí. El lugar de nacimiento yo nací en la ciudad que es Douala, y a partir de ahí yo no he crecido en Douala. Primero crecí con mi madre en una ciudad pequeña que se llama Edea. Hasta los 9 años, hay que decir que mi madre se separó de mi padre biológico cuando yo tenía 3 meses. Entonces yo viví con mi madre hasta los 9 años. Y en este momento, en esa ciudad pequeña, mi madre se dedicaba a vender en la calle, comida hecha, fruta, dulces. Y yo empezaba a estudiar a los 4 años, 5, 6, pagaba la casa, la madre, compraba la comida a la casa y compraba ropa, hacía todo eso sola. Luego a los 9 años ella se casó, entonces a partir de ahí fuimos a vivir en un pueblo, porque su marido, que era institutor, se dice, sí, en la ciudad, luego tuvo que volver a su pueblo. Entonces a los 9 años mi madre y yo nos mudamos a un pueblo. Y ahí es donde seguí, estudiando, haciendo una vida totalmente diferente de la de la ciudad. Aunque Camerún no sea un país muy desarrollado, hay que notar que las ciudades y los pueblos son muy diferentes. En el pueblo, por ejemplo, no había electricidad, o en el pueblo
las carreteras estaban llenas de barro y había muy pocos coches. Y yo tenía, por ejemplo, el colegio a 5 kilómetros, 5 de ida, 5 de vuelta, de los 9 a los 15 años. Eso eran más o menos las circunstancias de mi vida en Camerún, de pequeño hasta, digamos, adolescente, hasta una cierta edad. ¿Y cuál fue el motivo y a qué edad que dijiste, quiero salir de Camerún, y qué fue lo que te hizo dar ese paso? Eso lo suelo contar en mis espectáculos. Diría yo en un principio que algunos motivos quizás no se conocen y otros se construyen. Hay que hacer bien este matiz. Pero yo ahora mismo puedo mencionar 3 motivos principales. El primero de ellos es la curiosidad. Es que yo tenía ganas de saber más sobre Europa. ¿Y de dónde me viene esta curiosidad? Es porque justamente, para mencionar una anécdota que es significativa, yo recuerdo la final de la Copa del Mundo de 1998. Y porque en nuestro pueblo había un televisor. Era un televisor que funcionaba con un generador eléctrico. Y yo recuerdo perfectamente la alegría que eso transmitía al pueblo, ver este televisor. Pero resulta que los hijos de esta familia habían ido a Europa a estudiar, desde donde entiendo que trajeron el televisor, o ganaron el dinero para comprarlo. Y a la pregunta ¿qué es Europa?, la primera respuesta siempre ha sido: Europa es el lugar donde uno puede ir, estudiar, trabajar, ganar dinero, volver con un televisor y alegrar a todo un pueblo. Es decir, Europa siempre ha parecido algo, si digo, vale, un paraíso, a lo mejor sí, pero también quiero decir, es un lugar donde la gente vive mejor. Un país desarrollado que solo percibimos en la tele, y eso crea una curiosidad de saber, pero ¿qué hay más allá de mi zona, de mi pueblo? ¿Por qué la gente en Europa vive mejor? ¿Por qué es diferente? ¿Y cómo se llega hasta Europa? Esta curiosidad, estas cosas, estas preguntas que te nacen en la cabeza, luego tú estás en busca de respuesta. Y es lo que, después de esta admiración de Europa que nace a los 10 años, en un futuro yo iba a seguir buscando respuestas, porque no las obtuve hasta una cierta edad. Eso como primer motivo, que podemos mencionar la curiosidad. Un segundo motivo sería ayudar a mis padres, que yo siempre he querido ayudar a mis padres porque son agricultores. Y la agricultura es una actividad muy monótona, de que hacer siempre lo mismo y se repite. Por cada temporada hacemos lo mismo. Y yo tengo perfectamente un recuerdo de mi madre, una mujer muy dinámica, hasta los 9 años, cuando fuimos a vivir a este pueblo. Era una mujer que se movía mucho, que era muy libre, que podía hablar de todos los temas, que era muy independiente. Luego había caído en esta monotonía, que hacía siempre lo mismo y me parecía más apagada, ¿no? Y yo quería darles una alternativa, una vida diferente, para que su salud no dependiera solo de su campo, porque ella siempre mencionaba su campo como es donde ella tiene toda la esperanza. Su vida rodeaba el campo y yo pensaba, pero mi madre no tiene día de descansos, no puede hacer un viaje largo porque piensa en sus plantas, no se puede dedicar a otra cosa, mi madre no se va de vacaciones, y yo quería darles una vida diferente, ofrecerles una vida diferente. En el pasado yo decía una vida mejor, pero quizás con el tiempo me he dado cuenta que solo podía ofrecerle una vida diferente porque no tengo claro qué sería mejor. Eso como segunda razón, que ayudar a mis padres. Y para terminar, hay algo muy común de todos los africanos, que es vivir en una tierra de libertad y oportunidades, como es Europa visto desde África. Estos 3 motivos. Como vamos a hablar mucho, ¿te apetece tomar algo? Sí, ¿Qué quieres? Yo me tomaría una cerveza, la más grande que tenga. Ya está, porque vamos a llevar la contraria. A mí me genera mucha curiosidad porque tú has contado tu caso particular, el tuyo. Sí. Pero es que hay miles y miles de casos, algunos más graves, otros menos graves, bueno, cada uno con sus motivos. ¿Qué pasa en África? ¿Qué pasa en África para que todo el mundo, o casi todo el mundo, todos los jóvenes, vean en Europa su futuro? Vale, primero hay que matizar bien una cosa. Es mi caso y no es el caso de todo el mundo, pero algo que no es verdad es todos los jóvenes. Es decir, la palabra todos no es verdad. Es decir, Camerún, solo Camerún, dicen que tenemos como 27 millones de habitantes. De los 27 millones de habitantes, 60% de la población tiene menos de 30 años. Pero no hay un porcentaje de 10% de cameruneses fuera. Es decir, ya la palabra todos no es verdad. Algunos sí, pero las situaciones también son diferentes de un país a un otro, de una cultura a otra.
Hay gente que vienen por varias razones. Para mencionar algunas, porque yo he pasado por este camino, he encontrado a muchos. Hay los que vienen así, como yo, porque no les han echado nadie de su país, pero tienen las ganas de mejorar su vida y van en esta aventura e intentan llegar a Europa. A los que vienen porque sí, que viven un rechazo por su condición sexual, porque muchos países de África, la mayoría, no reconocen la homosexualidad. Por tu condición sexual te sientes excluido, entonces emprendes un camino hacia un lugar donde serás más aceptado o donde habrás más posibilidades de vivir tu vida tal como la sientes. Hay gente que vienen por lo que causa la sequía, es decir, la hambruna en algunas partes de África. Realmente, como, vale, permiso. Sí, hombre, claro, salud. Por favor. Los que vienen porque no hay agua, porque no hay comida, por culpa de la sequía o lo que fuera, la extrema pobreza que lleva a la hambruna y todo eso, y hay gente que huyen por eso. Otros que huyen por las guerras. Hay muchos territorios en conflicto en África y entonces la gente dice, yo tengo que escapar. Otros por razones políticas, porque el régimen político no permite una oposición o no hay libertad de expresión y todo eso. Hay varios tipos de personas que quieren huir de África. Ahora, los caminos que escogen para salir de África tienen otros motivos. ¿Por qué existen estos caminos? Si queréis, vamos a hablar de eso también. Bueno. Antes de hablar del viaje, porque va a ser muy interesante seguro, quiero saber, mencionabas Europa como el paraíso, como el sitio donde eres libre, donde se pueden cumplir los sueños. ¿Cuál fue la realidad cuando llegaste? ¿Cambió esa idea para ti? En parte sí. En parte las cosas no salen tan fáciles como nos la pintamos, porque si hubiéramos sabido de la realidad, de lo difícil que va a ser integrarse en Europa o triunfar o conseguir algo digno, a lo mejor muchos de nosotros no hubiéramos emprendido el camino. Así que la realidad, en parte, tú dices, estoy un poco decepcionado, la desilusión. Pero por otra parte, lo aprendido en el camino es muy importante, porque si no hubiera salido de África, yo no creo que tendría esta visión global del mundo. Ahora no entendería. No serías quien eres a día de hoy. No, todo en absoluto. Por ejemplo, no estaría hablando español. Claro. Es una riqueza que no se mide. Parece que para nosotros es normal porque somos así hablando español, pero yo voy a mi país y es un plus. No solo para mí, sino por lo que puedo transmitir, porque yo puedo ser intérprete o puedo explicar una cosa o puedo ayudar a un español en Camerún que no consigue entenderse, o eso aporta mucho, es un nuevo idioma, es una nueva cultura que has aprendido. Y pasar el tiempo que ya he pasado aquí o todo lo que vaya a pasar a continuación, es un aprendizaje que no puedo cuantificar realmente los beneficios. Así que hay las dos cosas, una decepción porque nos lo pintan como algo fácil, algo bueno, y por otra parte lo he aprendido. ¿Quién nos pinta eso? ¿Quién nos pinta Europa como algo fácil, algo bueno, algo maravilloso, algo idílico? La tele, para empezar. Cuando dices quién, primero la tele. Vale. Y la tele y luego también las conclusiones a las que llegamos. Porque una persona que se va de África a Europa, cuando vuelve a África nosotros lo consideramos como un dios, pero por razón, porque él viene con un dinero. Porque aquí, por mucho que él lo haya ganado difícilmente, va con 2.000 euros ahí y tiene 1.300.000 francos. Con 1.300.000 francos en África, si ha venido de vacaciones y que va a pasar 2 semanas, él vive como un rey. Entonces, las 2 semanas que le vemos, está bien vestido, con una ropa que no es la que tenemos ahí, y va en los lugares, puede pagarse una comida que nosotros no podemos pagar cada día, puede invitarnos todos a tomar una cerveza y puede hacer tantas cosas. Cuando su familia tiene un problema, piensa que hay gente que muere en Camerún porque va al hospital y le piden 60.000, que son 100 euros, y no lo tiene. Por 60.000 francos, por 100 euros, puede morir una persona. Hay gente porque le van a hacer una operación, le piden 500 euros y él no lo tiene y muere. Sin embargo, una persona que está en Europa puede ayudar a su familia y impedir que ocurran este tipo de cosas. Entonces, si ponemos todas estas cosas juntas, te das cuenta de que nos lo pintan
por los medios de comunicación, algunos que hablan bien de ello, pero también nosotros llegamos a estas conclusiones al ver, a experimentar estas diferencias que hay entre una persona que viene de Europa y uno que está ahí. Pues ahora, si te parece, hablamos del viaje, de todo lo que has aprendido, porque fue Camerún, Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos y España, ¿no? Sí. Seis países. Sí. Bueno, España sería el sexto. España sería, si contamos también Camerún, que es otra cosa. Claro. También. ¿Y cómo fue todo ese viaje? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto tiempo estuviste en cada país? ¿Qué aprendiste de cada una de estas etapas? A mí algo que me pone los vellos de punta, Diego, a raíz de la pregunta, cuando he leído que le decías a tu madre un día antes de irte: mamá, me voy y no quiero que me pares. ¿Eso es cierto? ¿Eso es así? Realmente no era un día, sino era el día. ¿El mismo día? El mismo día. Yo, el 11 de septiembre de 2013, me despedí de mi madre, pero ¿en qué circunstancia? Porque en principio yo ya me había planteado la idea de ir, pero claro, tú piensas, voy a ir por avión, ¿cómo voy a viajar para ir a Europa? Hay varias oportunidades y dices, vaya, hay varios caminos, pero el único donde me aceptan es ir andando. Yo lo digo así fácil porque mi pasaporte no permite, no me van a dar un visado, pero sinceramente no porque yo lo haya pedido, porque no reúno los requisitos para pedir, para solicitar este visado. ¿Y qué requisitos son esos? Esto no lo tengo claro, pero quiero decir, el hecho de que yo me desanimé antes de emprender el camino a pedir el visado, porque muchos de mi alrededor lo habían intentando con mucho más medios. Tú fíjate, por ejemplo, tú tienes que venir aquí, puedes pagarte el viaje, pero para que vengas aquí debes demostrar que tienes una vivienda aquí donde vas a residir durante, no sé, 2 o 3 semanas que necesitas para tu visado, o 2 o 3 meses, y además tener un dinero en la cuenta que demuestra que no vienes aquí a robar o a lo que fuera. Hay tantos requisitos de eso que si no es porque te hayan mandado una invitación una persona que tienes aquí, debes tener muchísimo más dinero. Y además estamos hablando de Camerún, que es un país bien metido en la corrupción, de forma que antes de llegar a un despacho, tú ya has pagado mucha gente que te van a llevar a este despacho. En corto, yo sabía que no tenía ninguna oportunidad de conseguir un visado, entonces elegí emprender el viaje pasando de país por país, andando o cogiendo un coche de vez en cuando fuera posible. Y el 11 de septiembre yo me despedí de mi madre, aunque antes yo ya sabía que iba a ir, como una semana antes empecé a planteármelo todo y pedí a mi madre, le dije, voy a hacer un pequeño viaje, hazme como un pastel de cacahuete, que nosotros para viajar hacemos un pastel de cacahuete que es una comida seca que te puede durar mucho tiempo. Mi madre me hizo el pastel 2 días o 3 días antes, empezó a secarlo, a hacerlo más seco con yuca y todo esto para llevar. Ella, como una madre, creo que ella sospechaba de que mi viaje podría ser largo, pero yo no tuve la valentía de decírselo. Hasta llegado, yo iba a coger el tren sobre las 4 y ya estábamos a las 2. Ya era casi las 2, a punto de irme. Y yo veía en sus ojos algo como una interrogación, de que cada vez que me miraba es como si me preguntaba algo sin expresarlo. Entonces yo le llamé y le dije, mira, yo voy a emprender un viaje que puede ser largo. Si tengo la suerte puedo llegar hasta Europa, pero no quiero que me des tu opinión. Se lo dije porque para nosotros la opinión de una madre es muy importante. Si mi madre me dice no, pudiera emprender el viaje diciendo, wow, yo estoy terco, no me importa, yo voy a hacerlo, pero sé desde el principio que no voy a conseguir lo que busco. Porque lo que dice la madre se va a realizar sí o sí, y nos han educado así. Prefería ir sin pedirle su opinión a que ella me diera una opinión negativa. Porque si no lo tendrías en la cabeza y te frenaría, ¿no? Eso. Entonces yo le dije, no quiero tu opinión, solo te estoy informando porque sé que me estás interrogando con la mirada. Y ella me dijo, no, todo lo contrario, no te voy a dar ninguna opinión negativa. Lo que voy a hacer es bendecirte para que consigas lo que tú quieres. Y dicho y hecho, entró en su casa, me sacó todo el dinero que tenía, que no era mucho, pero todo lo que ella podía tener me lo dio como apoyo y me hizo todos los ritos que pueden saber para bendecirme, para decirme, vaya, que todo te va a salir bien. Y es lo que pasó. Eso fue la despedida con mi madre. Y a partir de ahí me fui de Camerún a Nigeria
Nigeria, pasé a Nigeria 2 semanas buscando cómo cruzar el país, porque Nigeria tiene un problema, es que una parte de su territorio está controlada por Boko Haram. Claro. Boko Haram es una, terrorista. sí, es una secta terrorista que viola, secuestra, mata y controla una parte del territorio. La otra parte la controla la policía. Pero la policía hace casi lo mismo, es decir, si no violan, no mata, lo que hace es, si no tienes papeles, te meten en un calabozo y te devuelven a tu país. Y yo intentaba evitar la policía, evitar Boko Haram y cruzar el país sin caer en ninguno de los dos frentes. Eso me llevó 2 semanas para conseguirlo, y pasaron 2 semanas, que Nigeria no es un pequeño país, es el país más poblado de África, son 200 millones de habitantes. Tienen ciudades como Kano, donde una vez que tú entras, si vas con un amigo, si lo pierdes de la mano, ya no lo puedes encontrar, porque hay tanta gente que tú levantas la vista y no puedes ver más allá, hay mucha gente. Entonces yo conseguí cruzar Nigeria y luego llegué a Níger. Y Níger, un país muy pobre. Normalmente yo hablo de pobreza como porque no hay comida, no hay agua, no hay medicamento, no entro en lo de los economistas de riqueza como uranio, no, sí, eso no me interesa. La sí. Y en Níger fue incluso más difícil que en Nigeria, porque en Níger, aunque no hay terroristas, las condiciones de vida son muy difíciles, hace muchísimo calor. Es un país donde hace 44 grados a la sombra, mucho calor, y como no hay agua no te puedes ni duchar. Comes cuando hay un poco de comida y no tienes dinero, no hay trabajo. En principio pensábamos que en Níger, como hablaban francés, podíamos integrarnos fácilmente. Resulta que no, que hablan Hausa, es un idioma que es más extendido, menos que el francés. Y además, nosotros no pasamos por Niamey, que es la capital, a lo mejor ahí hay más gente que hablan francés. Pasamos por otras ciudades, Zender, Agadez, Arlit. Y bueno, fue difícil, fueron casi 6 semanas para cruzar este país. Y para cruzar Níger y seguir el viaje, hay que pasar por el desierto de Sahara. Un segundo, antes de meternos en el desierto, hasta Níger, ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Andando? ¿En coche? En coche de vez en cuando, otras veces andando. O sea, y todo eso con un pastel que te hace tu madre, con el poco dinero que reuniste. Sí, no, pero quiero... No, vale, muy bien mencionar lo del dinero. 2 semanas después, es decir, a la primera semana de haber salido de casa a llegar a Nigeria, ya no tenía dinero. El dinero ya se había acabado porque no era algo tan preparado, tampoco sabía cuánto me iba a costar cada lugar, y yo lo que había previsto es, yo iré y donde no tenga dinero voy a vivir y ganarme dinero para seguir mi viaje. Ya lo tenía así planeado, pero llegado ahí en algunos momentos te das cuenta que estás en Nigeria y tienes tanto miedo ni siquiera de salir de tu casa, de que o te coge la policía o a lo mejor pasas por un barrio controlado por Boko Haram o no sabes, porque no solo Boko Haram, sino que la policía, si no te puedes identificar, te pueden considerar como miembro de Boko Haram al mismo tiempo. Así que el peligro es de 2 partes. Entonces yo llamé a mi familia para decir, mira, yo no tengo más dinero. Y estamos hablando de 11 de septiembre, es decir, mediados del mes, aunque yo no hablaba de nadie que sea funcionario esperando al final del mes. Sin embargo, mi madre necesita un cierto tiempo para reunir un dinero para enviarme. Y entonces a partir de ahí, mi madre reúne lo que puede reunir, mi tío también. 2 semanas más tarde te envían más dinero para poder seguir. Y llegas a Níger y te pasa lo mismo. Si es un país que habla francés, puedes pedir trabajo, puedes integrarte, pero si hablan Hausa, tiene todas las puertas cerradas, no puedes trabajar. Lo que tienes que hacer es sobrevivir mientras espera que tu familia reúna una cierta cantidad de dinero, te la pasan para tú seguir pagando el viaje. Y mientras tanto, de una ciudad a otra, hay momentos donde tú te puedes mover andando. Por ejemplo, en la frontera de Kano con Níger, hay un momento donde hay que pasar andando, porque si tú pasas por coche, por la frontera la controlan. Entonces el coche te llega a un nivel donde tú debes salir, andar y luego recoger un coche adelante si tienes posibilidad. Así que es una combinación de andando y cogiendo coche, autobuses de vez en cuando. Y ahora queremos que nos cuentes lo del Sáhara, porque es uno de los tramos más complicados de tu viaje, por lo que has ido contando, o el más duro. ¿Y cómo es atravesar el Sáhara andando? Es el más duro. Es el más duro, aunque en mi caso yo solo pasé 24 horas. Es decir, salí de Arlit, que es la última ciudad de Níger, que está en el propio desierto. Salí de Arlit para llegar a... Bueno, Ingizam sería la primera de Argelia, pero nosotros fuimos a Tamaracet, que es un poquito más alejado. Pasé 24 horas donde la gente suelen pasar otros 4 o 5 días, o los que van de Níger a Libia
pasan una semana y media. Yo tuve la suerte de pasar 24 horas, pero siguen siendo las 24 horas más duras del viaje. Por varias razones. La primera es las condiciones del viaje, que vamos 40, 50 personas en coches pequeños. Los que van en camiones a Libia van 120, 90, de 90 a 120 personas. No hay espacio, es decir, no puedes ni respirar. Eso mismo te puede matar. La segunda es la incertidumbre que hay estar en un desierto donde solo se perciben dos cosas, el cielo y la arena. No sabes si he venido de aquí, voy allí o allí, no tenemos ninguna brújula. Y nuestra vida está en manos de un conductor, quien lleva el coche. Está en manos de este propio vehículo, porque si se estropea el vehículo estamos muertos. Si le pasa algo al conductor estamos muertos, es el único que sabe dónde llevarnos. Y hasta llegar ahí, por lo menos, más o menos, yo solía controlar mi vida, es decir, solía tener un mínimo control sobre mi vida, sobre mi forma de ser, sobre dónde voy o regreso, pero a partir de ahí mi vida estaba en manos de una persona y eso es muy complicado. ¿Y esa persona quién es? El conductor. Ya, pero ¿cómo llegas a ese conductor? Ni siquiera lo conocemos. Hay lo que aquí llamarían, no sé cómo lo llamarían, en francés se llama les passeurs, es decir, los que te cogen, que te ayudan a pasar o a seguir tu camino. Esto sí que existe. A lo mejor aquí hay un nombre que le llaman mafia. Sí. Pero entonces mafia hay que empezar desde lejos, donde sí que... Ahora vamos a hablar de eso también. Estos son gente, por ejemplo, que viven en estos pueblos de Níger. Y se dedican a eso. Sí, están en su pueblo y ven pasar a gente y entonces nosotros que venimos no hablamos el idioma. Porque los que cruzan el desierto son tuareg y gente que hablan árabe y nosotros ni siquiera hablamos hausa y no podemos ni siquiera hablar árabe. Ellos son intermediarios que te cogen. Por una parte te asustan diciéndote, la policía te va a coger, escóndete en mi casa. Para hacer tu viaje, para ir a Argelia, tienes que pagarme 50 euros, que son 30.000 francos. Y tú dices, no tengo los 30, los 50 euros, tengo que llamar a mi familia. Te dice, yo tengo un móvil, llama a tu familia. Tú llamas a tu familia y tu familia dice, en 2 semanas te mandamos. Pero tú no tienes papeles para recuperar dinero ahí. Entonces él te dice, pásales este nombre para que lo mandan a este nombre. El día que tu familia te manda, él lo que hace es ir a hablar con un conductor que hace el viaje. Que el viaje no lo hacen por nosotros. Su trabajo no es llevar a inmigrantes a Argelia. Su trabajo es traer de Argelia todo lo que hay ahí, galletas, no sé yo, es decir, traen por ejemplo gasol o todo lo que ellos, los productos que ellos traen de Argelia a Níger, cuando vuelven tienen el vehículo vacío, entonces aprovechan para llenarlo. También es un comercio que ya les permite ir y volver con mercancía. Básicamente, a la ida comercian con personas, sí, y a la vuelta con los productos de Argelia. Sí. Y estas mafias se organizan desde Camerún, es decir, desde el inicio de tu viaje ya hay grupos organizados por esta gente, o ahí vais por libre. En absoluto, vamos por libre. Es más, lo que te lleva a casa de un pastor o de otro es porque una persona que haya pasado por ahí hace 2 años o hace 6 meses te recomienda diciendo, si llegas a Arlit, ve a casa de Adamu, o ve a casa de Aziz, ve a casa de tal porque es quien me ayudó a pasar y es un pase serio. Por eso digo, no es una estructura como está pensado, son gente que están en su pueblo, sí, y aprovechan esta oportunidad de que ven pasar a gente. Entonces, como ellos pueden hablar francés conmigo, se acercan a mí y yo estoy perdido. Yo llegué a una ciudad donde estoy perdido, tengo un nombre en la cabeza que es Adamu, y él se acerca, e incluso a veces no viene él, viene otra persona que dice, tú que no me dijeron que ir a casa de Adamu, yo te llevo a casa de Adamu. Y él me lleva ahí y sabe que bueno, no conozco su porcentaje, pero Adamu su trabajo es organizarlo, hablar con el tuareg que me va a llevar, cobrarme el dinero, dar la mitad o 1/3 al tuareg y el tuareg me lleva. El tuareg no me conoce, no habla conmigo de nada. Y es más, el tuareg, si se estropea su coche, él se busca la vida. Si él le pasa algo, nosotros morimos y es así. No es una estructura tampoco como muy combinada. Pones tu vida en manos de una persona que no conoces. Eso es lo que pasa. Y en mi caso, el desierto, aunque fuera solo 24 horas, lo pasé muy mal por las condiciones de viaje, porque me encontraba en un lugar donde yo estaba sentado así y tenía que lo cogía así el vehículo y los pies lo tenía afuera, una vara que me bloqueaba aquí, entonces ya me entraba calambre en todos los pies y además me entraba calambre en los dedos.
Pero si dejo, me caigo. Y si me caigo, no para el camión para recogerme. Es decir, lo sufro, lo paso muy mal y hay gente que se apoyan en mí y que en cualquier... Si yo dejo, caemos todos abajo. Y lo pasé muy mal, fue muy difícil. Y sobre todo por la noche, nos hicieron bajar, pasar unas 4 horas ahí. Y resulta que esta arena, que es muy cálida durante el día, por la noche se convierte en hielo. Hay un frío que convierte esto en hielo, y tú te das cuenta de cuánto calor y cuánto frío. Es un contraste enorme en el desierto que te hace sufrir también. Eso es curioso porque la gente suele pensar en el desierto y es todo calor, pero lo de... No, por la noche mucho frío. De noche es mucho frío, mucho frío. ¿Qué ves por el Sáhara? La arena y el cielo. ¿Hay muertos allí? Esqueletos. Algunos ves. Es decir, gente que tú en tu caso aguantaste en el camión. Sí. Hay gente que se caería de ese camión. Que mueren. Y pero que se queda ahí y no sabe salir de ahí. Huesos hay también pasando. Se ve que aquí han muerto gente. Aquí hay cosas más curiosas que yo te podría decir. Hay piedras que están puestas unas sobre otras. Y la curiosidad es ver una pequeña piedra así, tener a una grande encima. Una grande que no se podría mover. Y tú dices, ¿quién podría haber puesto estas piedras así? Porque ¿quién puede mover una piedra tan grande? Yo no tengo ninguna explicación. A lo mejor eran piedras grandes que han envejecido hasta quedarse pequeñas. Esto sería una explicación. Pero hay curiosidades donde tú dices, ¿pero quién ha hecho este trabajo? Porque levantar esta piedra es imposible. Y encima en mitad del desierto. Y además poner una grande sobre una pequeña. ¿Cómo haces eso? Si estás en orden, dices sí. Pero una grande sobre una pequeña y luego viene una mediana y otra grande y dices, están colocados así. Y claro, hay de todo, hay esqueletos de hombres o de animales, hay un montón de cosas en el desierto, pero todo asusta. No hay nada que te haga sentirte bien con seguridad, no. El desierto no transmite ninguna seguridad, todo lo contrario, por lo menos para nosotros. Nos transmite mucha inseguridad. Y ahora también otro de los tramos más importantes del viaje es Marruecos y la valla de Melilla. Sí, antes de llegar a Marruecos, cuando salgo del desierto, llego a Argelia. Claro, Argelia, como muchas veces yo no me gusta hablar mucho de Argelia porque considero que es el primer encuentro de un africano negro subsahariano con un africano blanco árabe del norte de Sahara. Es un encuentro con un africano cristiano y otro que es musulmán, es decir, la raza diferente, la cultura diferente y a lo mejor pueden ser de las razones por las que no encajamos mucho. Y yo aprovechar esto para decir que fue bien o fue mal, a lo mejor es muy prematuro establecer este juicio porque yo no les entendí y ellos tampoco. Prefiero enfocarme en los que sí que me han recibido, han abierto la puerta, me han dado trabajo, porque en Argelia sí que hay mucho trabajo, hay mucho dinero, hay mucha comida, un contraste enorme con lo que hay en Níger. Mucha comida, mucho trabajo, mucho dinero. Pero claro, no hay esta integración posible para nosotros, sí, porque culturalmente en Argelia no se bebe cerveza, hay que esconderse para beber cerveza. En Argelia no puede ligar con una chica, hay que esconderse para hacerlo. Hay tantas cosas que no nos sentimos libres en Argelia y no podemos vivirlo bien. Entonces a partir de ahí intenta seguir tu camino. En mi caso también, entre 5 y 6 semanas también tuve que pasar en Argelia para seguir y entrar en Marruecos. Y entrar en Marruecos, por ejemplo, lo que estábamos hablando de coche o andando, de Argelia a Marruecos no hay coches que entran, no hay trenes, porque son dos países que tienen problemas diplomáticos y está cerrada la frontera. Ahí hay que hacer los 70 o 80 kilómetros andando para entrar. No hay otra oportunidad, no otra posibilidad, es la única. Y yo a finales de diciembre de 2013 llegué a Marruecos. Y Marruecos ahí es donde pasé... Una travesía de meses. De meses hasta llegar a Marruecos, sí 3 meses y pico. Y una vez en Marruecos, a partir de ahí, empezó lo más difícil, lo complicadísimo. Pero aunque también es una escuela enorme, una gran escuela donde se aprende un montón de cosas. Porque para llegar hasta Marruecos has dicho 3 meses. Sí. ¿Y en Marruecos cuánto tiempo? 22 meses. ¿Y por qué? ¿Por qué dices que es lo más difícil? ¿Qué tiene Marruecos que haga la estancia más difícil? Una persona que viene de Camerún, por ejemplo, como tú. Primero hay que entender el contexto.
El contexto es que las dos ciudades españolas están separadas de Marruecos, del resto de Marruecos, por vallas. Son 3 vallas de 7 metros de altura con concertinas y alambres, que están controladas por militares de Marruecos, por una parte, y por Guardia Civil en la otra parte. Para hacerme entender, para que tú veas en las noticias 200 migrantes corriendo por la calle de Ceuta y Melilla, porque en principio había 1000. Claro. Y que los militares han parado una cantidad, las vallas han parado, la Guardia Civil, y los más afortunados son los que consiguen pasar. Hay veces que hacemos intentos y no pasa nadie, no entra nadie, no se ve ni en las noticias. Algo que nunca falla es que hay un montón de muertos. Hay miles, centenares de heridos, que eso no sale en las noticias. Casi todos los que vamos a un intento salimos con heridas. Eso no sale en las noticias. Y hay heridas graves. Hay gente que han perdido un ojo, se han quedado tuerco. Hay gente que se han lesionado al punto de casi cortarle el pie. Hay un montón de cosas que no salen. Últimamente salió una noticia donde hubo muertos y con suerte. Pero eso es lo cotidiano para nosotros. Sabiendo eso, Que en el Sáhara puedes morir, que no tienes dinero, que no tienes dónde quedarte, que dependes de una persona, que en Marruecos vas a salir herido como mínimo, si no muerto. Sabiendo eso, ¿te siguen quedando ganas de continuar? ¿Te siguen quedando ganas de llegar a España? Pero, ¿cómo lo sabes si no has llegado? Porque el problema es eso. El problema es que tú cuando estás en Níger, no te pintan el desierto como lo que tú lo vas a vivir. Lo que tú te enfocas en lo que lo han conseguido. Los que han conseguido cruzar y han llegado están adelante. Tú te fijas en ellos. Otra parte es, cuando ha habido muertos, porque en mi caso, por ejemplo, antes de cruzar en Argelia, me acuerdo que en Níger habían cerrado la frontera durante 10 o 18 días así, porque se encontraron 2 camiones de muertos, de gente que la habían quedado en el desierto, y hubo ahí la policía de la ONU y todo eso, y estaba cerrado. Pero aún así, tu implicación ya en el viaje no te deja mucha oportunidad para renunciar. Sí. Porque tú estás en un viaje donde tu familia ya se ha implicado, se ha gastado lo poco que tenían. Ya ni marcha atrás. A lo mejor se han endeudado. Y hay ya una esperanza que nace en ellos de que algo bueno va a salir ahí. Tú renunciar ahora, volver, es como aceptar que has fracasado, y es un fracaso que te puede perseguir toda tu vida. Entonces no tenemos posibilidad de vuelta atrás. Y lo de Marruecos lo sabemos una vez llegado en el terreno. Una vez vivido el primer intento, te das cuenta de que estaba con un compañero que no he vuelto a ver. No está ahí porque se hubiera conectado en su Facebook, y no está aquí porque no lo estoy viendo. Ya no va a estar porque está muerto, porque tú ni siquiera has visto el cadáver, pero ya está muerto. Y cada 2 o 3 meses llega uno de nosotros, los representantes, le llevan ahí a la morgue, abren y ven un montón de cuerpos y dice, toda esa gente estaba muerta. ¿Y cuántos intentos tuviste que hacer tú para poder atravesar? Y luego, ¿cómo es atravesar la valla? Porque te devolvieron, ¿no? Una vez que saltaste, he leído, me ha parecido. Yo hice más de 40 intentos. Para decirlo así fácil, que no iba contando. Pueden ser 38, como pueden ser 45, pero sí, más o menos. Sí, más o menos 40 intentos. Yo conseguí cruzar 4 veces. Las 3 primeras sí que me devolvieron. 2 veces en Melilla, en Nador, cruzando hacia Melilla, me devolvieron a Marruecos. 1 vez en Ceuta, me devolvieron a Marruecos. Y la segunda vez en Ceuta es cuando me aceptaron. ¿Y eso de qué depende? ¿El que te acepten o no? Eso lo puede responder mejor un guardia civil, que ellos son quienes saben cuáles son los criterios por qué los aceptan y los que no rechazan. Yo sospecho que, por ejemplo, unos de los criterios pueden ser el SETI. ¿Está lleno? ¿Está vacío? ¿Se puede admitir a más personas o no? También a lo mejor el centro de estancia temporal de migrantes, que es donde nos llevan. Si tiene una capacidad de 800 personas y que ya son 1000, hay varias posibilidades de que si entráis 4 o 5 personas os echen fuera. Ahora, ¿cómo habéis cruzado? Porque hay otros factores también. Supongamos que hayamos cruzado la valla con una mujer embarazada o que va a dar a luz, y que han venido los medios de comunicación, que han venido de la ciudad, han grabado, ya se sienten como, ya no pueden abusar, porque es, no sé, yo no soy abogado ni nada, pero yo creo que algunos abusos se cometen ahí, es decir, algunos abusos. Si hemos cruzado la valla, no nos han leído nuestros derechos, no nos han pedido ni siquiera si vamos a pedir asilo o no, nos han echado así. Bueno,
Sé que últimamente les dieron razón en la Unión Europea y todo eso, pero esta devolución en caliente sigue siendo una violación de algunos derechos nuestros. Lo tenemos claro, lo sabemos. ¿Por qué sufrimos tanto? Sufrimos porque pensamos que una vez pisado el territorio español tendremos más derechos que en África, donde sí que se violan nuestros derechos, porque se supone que venimos a una tierra de derechos humanos. Pero que te lo violan así de esta forma nos decepciona un poco, pero no nos rendimos, como he dicho aquí, ¿no? Así que no sé de qué depende. Son muchos factores que sabrían explicar a lo mejor un guardia civil. También hemos visto imágenes, y esto no quiero que se malinterprete, porque es importante, pero de inmigrantes, una vez saltan la valla o en la valla, que también agreden a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, ¿no? Incluso ha habido noticias no hace mucho, hace pocos meses, que se lanza ácido, en fin. ¿Esa respuesta por qué crees que se produce? Vale, primero, las cosas han cambiado mucho. Yo crucé la valla en 2015, el 3 de octubre de 2015 a las 4 de la mañana, y hasta que yo cruzara la valla teníamos una regla clara, que es que no se pueden agredir, es decir, no se pueden luchar contra un policía, porque tú vas a casa de una persona y no le puedes agredir, porque es quien te admite en su casa o no. Lo cierto es que tú puedes defenderte, es decir, correr, evitar, ¿me entiendes? Bloquear con la mano, pero no puedes llevar ni una piedra. Esto estaba prohibido hasta en mi momento. Luego que se haya pervertido el modelo y que hay gente ahora que intentan pensar que es una batalla donde si no nos ganan, los ganamos nosotros, eso me parece un disparate y realmente no me parece justo, porque en su momento respetábamos estas reglas porque sabíamos que hay que hacer lo mínimo daño, hay que producir mínimos daños a esta persona que no van a admitir en su casa. Pues eso es increíble lo que estás diciendo, porque estás mostrando el nivel de respeto que sentís hacia los europeos. Simplemente cuando te encuentras a metros de tu objetivo de entrar en Europa, a pesar de eso, estás dispuesto a que te peguen y tú no devolver. Pero lo habíamos... ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo? No es porque no tenía a veces reuníamos 6.000 personas, es decir, podíamos ir a la batalla. Claro. Pero porque hay un respeto atrás de decir no. Es que estas cosas, tú vas a casa de una... Estoy entrando en tu casa. Sí, estoy entrando en casa de una... No hay que olvidar que es su casa. No vamos a conquistar un terreno, sino que vamos a pedir que nos admitan ahí, a vivir ahí. Y tú no entras con antecedentes. Por ejemplo, pensamos que no entras con antecedentes. Lo fiamos todo en el hecho de que Europa es una tierra de derechos humanos. Una vez que hayamos cruzado estando en su terreno, van a encargarse de nosotros, nos van a preguntar por lo que nos molesta, por lo que queremos y a partir de ahí nos van a tratar mejor de el trato que recibimos, incluso en países africanos como es Marruecos o Argelia. Entonces, esta idea, pero había una prohibición y cualquier persona que haya entrado mucho antes te va a decir lo mismo. Estaba prohibidísimo llevar cualquier elemento. E incluso te decía, no lleves algo en tu bolsillo de que cuando te vayan a pillar, que piensen que lo ibas a usar para defenderte. Estaba prohibido, no se podía. Ahora que la gente empiece a ir no sé, con armas o luchando o tirando ácido, yo eso no lo puedo defender. No, yo sé que eso es una tontería enorme y los que lo han hecho, a lo mejor algunos han tenido consecuencias y yo no lo apruebo. Simplemente. David, y esto que cuentas me parece para personas capacitadas, o sea, para personas físicamente fuertes, porque soportar eso primero tiene que ser, como mínimo, estar físicamente preparado, porque entiendo que de 7 metros, ni niños, ni una persona, por ejemplo, discapacitada físicamente, o sea, estos son para ciertas personas únicamente, los que lo pueden llegar a conseguir, ni siquiera ellos lo consiguen luego. Eso es una buena reflexión, porque es el filtro que ha puesto Europa para los inmigrantes que tienen que llegar en su tierra. Eso, por mucho que nos hagan pensar que hacen eso para bloquear la inmigración, no deja de ser un filtro para recibir solo a los, como has dicho, los capacitados, no ni a ningún discapacitados, los más fuertes, no a los débiles, los más valientes, no a los que van a tener miedo de enfrentarse a ello. Entonces ellos ya están seguros de que si entran 2.000 al año, son 2.000 que podemos utilizar, son 2.000 que podemos explotar, son 2.000 que tienen capacidades
Y sabemos que hemos rechazado 3.000 que son discapacitados, 3.000 que son débiles. Es un filtro muy importante que Europa ha puesto ahí para recibir a algunos africanos. Entonces, a mí a veces digo, si África es el continente que pierde a sus jóvenes, porque hay que ser también joven en una cierta edad, porque una persona de 60 años tendría mucha dificultad. Hay que ser joven, ser fuerte, ser valiente y estar en forma realmente para África que pierde a esta cantidad de jóvenes. Que no me digan a mí que África se está ganando y Europa está perdiendo. ¿Por qué no? Porque una persona no sufre tanto para llegar aquí a hacer tonterías. Todo lo contrario. Cuando tú sufres tanto es porque tú piensas que has dejado a una familia atrás y quieres ayudarlos y no te puedes rendir y tienes una doble fuerza porque sabes que luchas por ti y también por tu familia. Entonces, llegado aquí, lo normal es que te pongas a trabajar, a ganar un dinero para ayudar a tu familia. En la legalidad, no en la ilegalidad. Es decir, estas cosas nos pueden parecer que, bueno, solo ocurren así, pero yo creo que Europa lo tiene bien pensado, lo tiene bien estructurado y saben quién entra y quién no entra. Por eso nos diferencian de los que entran por el mar, porque yo también, una parte que no hemos hablado es entrar en patera. Claro. En Marruecos yo hice más de 15 intentos en patera también, porque lo hacía al mismo tiempo. Cuando no estaba en la valla, estaba intentando pasar por patera y no lo conseguía tampoco. En una patera entra una mujer embarazada, entra una persona discapacitada, pero en la valla entra otro tipo de personas. Y es un poco eso, sí, lo que has dicho es justo, es un filtro enorme. ¿Y cómo es la experiencia de la patera? Es mucho más dura, ¿no? Por el mar es impredecible. Y luego el tipo de embarcación que utilizáis y todo eso no es nada seguro con toda la gente que va ahí dentro. ¿Cómo fue tu experiencia? Aunque no lo consiguieses de esa forma, pero has estado ahí. En francés hay una expresión que solemos usar que es pasar por patera, es meter avoir le courage, que sería valentía. Tener la valentía. Sí. Y pasar por la valla es avoir la rage, como rabia o ira, es decir, unas ganas de luchar. No sé si me entiendes. Sí. Este maneja francés. Sí. Ah, sí, por la rage y el courage. Bueno, entonces, yo no, pero este sí. No, pero está bien, entonces él lo ha entendido. Sí. Porque aunque esta valentía parece locura, puede parecer locura y yo lo puedo entender, por supuesto. Vamos en unas pateras que son de látex. De goma, ¿no? De goma, están previstas para 4 personas, 400 kilos como mucho, y vamos ahí 12 personas. Y no están previstos para alta mar, pero nosotros nos lanzamos con ellos. A veces con remos. Una vez hablaba con un inmigrante que cruzó en patera a la bahía de Cádiz y le preguntaba, oye, bueno, ¿y el motor de la barca y tal? Y se reía. Me decía, ¿cómo que el motor? Nosotros remábamos con las manos. O con los remos, incluso con las manos, si perdían los remos. Me parece brutal. Y a la deriva, por supuesto. Y no es que tengamos una formación, solo necesitamos a uno que sepa más o menos, que lo llamamos el capitán, que es quien se siente atrás y puede guiar para que vayamos ahí. Pero él tampoco tiene una brújula, no sabe dónde vamos. Puede fácilmente guiarte, bajarte hacia Portugal en lugar de ir directamente hacia Algeciras. ¿Me entiendes? Estas cosas no las tenemos muy controladas, pero yo, por haber intentado en patera, es una locura, es una gran locura. Ahí es uno de los terrenos, es igual que el desierto, es donde tú no tienes el control. Porque en la tierra firme yo sí que puedo caminar, pero en un desierto, por ejemplo, como en el mar, ¿cómo haces? Yo puedo caminar 2-3 horas, pero no puedo nadar 2-3 horas. No puedo, es que... Y a lo largo de todo este camino que nos cuentas, que me parece brutal, como mínimo, ¿has visto de cerca la muerte? ¿Has dicho, oye, este puede ser mi último día? Sí, muchas veces. Primero por una sensación que a veces se te viene, y yo pasé un momento, fueron como 3 o 4 meses donde tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo. No sé por qué, pero no dejaba de pensar en que puedo morir en uno de los intentos, pero claro, una actividad de grupo tiene una dinámica que es muy diferente. Es decir, puedes tener todo el miedo del mundo,
Pero cuando somos 10, 15, 20 y gritamos, vamos, vamos, ahí te olvidas de eso, ¿me entiendes? La adrenalina se te sube y tú vas luchando y cuando ha terminado el intento, a lo mejor tú vuelves a casa con la cabeza rota y dices, uff, no he muerto, pero podría morir, ¿eh? Porque me han aplastado. Por ejemplo, en un caso me acuerdo de que me aplastaron. Es decir, cuando vamos muchos, si te caes, pasan sobre ti. Claro. Y en mi caso, habíamos caído en la valla y pasaron muchos sobre mí porque vino los militares de Marruecos por esta parte y todos los que estaban ahí pasaron encima y yo me había caído y me enganchaba aquí estas cosas de... Los pinchos. Sí, me habían enganchado, entonces la gente pasaba sobre mí y yo dije, podría haber muerto aquí, porque muchas muertes a veces se producen así. Pero eso lo piensas después. Bueno, lo de pasar cerca de la muerte yo creo que la he tenido muy presente, pero no ha llegado a asustarme tanto como para rendirme o huir o evitar un intento nunca. Y hablabas de grupos, de la fuerza de la masa y tal. ¿Te has llegado a llevar amigos de esa época, de esa etapa, de la gente con la que intentabas al final atravesar? Tienes que hacer lazos muy fuertes, ¿no? ¿O no? ¿Para hacer qué? La gente con la que intentabas cruzar, ¿te has llevado algún amigo? Que somos muchos amigos, hay muchos, incluso algunos que he conseguido cruzar, otros que no hemos conseguido cruzar juntos, pero que han cruzado después, otros que siguen en Marruecos. Seguimos con un círculo de amigos que es muy grande. Claro. Realmente seguimos, somos eso al fin y al cabo une también. Sí, eso une mucho, eso une mucho. Y llegas por fin a España. Yo llego a España Madrid, en ¿no? 2015. En 2015, octubre de 2015, llego a Ceuta, España. Y el 5 de enero de 2016 me mandan a Madrid. Primero me mandan a un pueblo de Madrid que es Ambite. ¿Quién sabe dónde está Ambite? Ambite hace frontera ahí con Mondejar, creo. Sí, está después de Arganda, está después, por ahí, detrás de Arganda. Ahí había una ONG que se llamaba Dianova, que trataba con gente con dependencia a la droga. También, como hubo un boom en 2015, pidieron la posibilidad de poder acoger a inmigrantes y se la dieron y nosotros nos llevaron ahí. Entonces, en Ambite pasé 3 meses y luego vine a otra asociación que es CEPAIM, donde me alojaron en Oporto. Pasé 8 meses y fui a otra asociación que se llama Pueblos Unidos. Me alojaron en Valdesársar, donde pasé casi 4 años y ahora estoy viviendo por mi cuenta desde 2020, que es muy reciente. Y bueno, ahora vives de tu sueño, que era pues hacer espectáculos, y a través de tus espectáculos cuentas historias como la tuya. Una de tus obras era Un sueño con trampa. Y bueno, tenéis muchas más que nos has estado contando. Cuéntanos un poco en qué consiste esta compañía, Teatro Sin Papeles creo que se llama, ¿no? Y qué hacéis, cuál es el objetivo, dónde estáis, y que sepamos un poco lo que haces ahora mismo y cómo conseguiste cumplir tu sueño. Yo desde mi país tengo algo que, recordándolo bien, es que yo hacía disfraces, imitaciones, animaciones en funerales o en fiestas. Bueno, cantaba y hacía todas estas cosas. Pero para mí ha sido una pasión siempre y no es algo a lo que yo he dado mucho valor. Durante el viaje, sin embargo, eso tuvo más importancia porque es una situación complicada durante el viaje. Pero yo cada tarde, cada noche, incluso algunas mañanas, cantaba y contaba en los bosques. Eso para ayudar a mis compañeros, a animarlos. Y yo me gané el apodo de artista. Durante los 22 meses, casi 2 años que pasé en Marruecos, esto ha sido siempre mi tarea. Pasando de un bosque a otro, de una ciudad a otra, de una frontera a otra. Siempre mi presencia era motivo para mucha alegría. De animador. Y cuando llegué a Europa, a España, no podía dejarlo atrás. Porque al principio toda la gente que me habían conocido durante el viaje siempre me atribuían lo mismo. Tú ya sabes lo que vas a hacer a Europa, tú ya tienes tu profesión definida, tú tienes mucho talento. Entonces a partir de ahí yo cuando llegué aquí dije, no voy a dejarlo atrás, voy a aprovechar este talento, tengo que ponerme a actuar, a cantar o a hacer todo eso. En esta búsqueda yo creé un grupo de música africana que se llama Los Grillos de África, que reunía o que sigue reuniendo a unos cuantos inmigrantes que tocamos djembes
y hago lo mío, que es contar y cantar, que son pasiones que yo llevo desde muy pequeño, lo de contar y cantar, que me vienen los cuentos, me vienen de todos los cuentos que he recibido, de mis abuelos, de mis abuelas, y los cuentos siempre se acompañaban con una o dos canciones. Es decir, nos implicaban, cuando ellos cuentan, nosotros cantamos con ellos, cuando llega la parte de la canción, cantamos con ellos, y a partir de ahí es lo mismo que yo hago, cuento y canto de vez en cuando. Y a partir de ahí creé mi grupo de música, escribí una obra de teatro que es Un sueño con trampa, a base de mi experiencia, contando desde Camerún hasta llegar a Europa, la ilusión, la desilusión, mi integración y todo esto. La escribí en varios formatos. Uno de ellos se representó en un teatro con 22 actores, que solo fue una vez, porque 22 actores, yo no tenía experiencia de teatro, pero realmente no puedes reunir a 22 actores cada vez que quieras actuar. Es muy complicado. Yo no lo sabía, pero tenía mucho entusiasmo y conseguí realizarlo. Un público, casi 200 personas, fue un éxito y para nosotros queda un buen recuerdo. Pero a partir de ahí yo me apunté a una compañía de teatro que es Teatro Sin Papeles. Teatro Sin Papeles tenían una obra que es Bosa, en la que yo actué durante 2 o 3 años. Y luego vino la posibilidad de escribir otra obra que el director del teatro, Moisés Mato, quería formar a uno de nosotros para que sea más profesional, hacer un teatro mucho más elaborado. Yo me ofrecí porque en este momento yo estudiaba hostelería y tenía clase por la tarde. Todas las mañanas yo iba ahí durante 1 año y me enseñó un montón de cosas. Escribimos otra obra que se basa también en mi historia, que es Bajo el mismo sol, que es la que llevamos desde hace 2 temporadas, actuando un poco por España y un poco por ahí. Y de forma paralela, mi obra Un sueño con trampa, yo la convertí en un monólogo donde puedo representarla solo, o al mismo tiempo puedo ir con mi grupo de música, ellos tocando, bailando, y yo voy contando y cantando de vez en cuando. De momento son mis proyectos, pero en la compañía Teatro Sin Papeles tenemos 3 obras activas. Las latinas son que están haciendo una obra sobre la desigualdad y sobre el tratamiento que reciben las mujeres latinas en España. Tenemos otra obra de mi compañero Timbo, que es El sueño es vida, hablando más o menos de la vida de sueño. Entonces él hizo una obra muy poética, va en este sentido. Todo temas sociales. Sí, todos son temas sociales. Y ahora mismo tenemos varios grupos que se están formando con una nueva convocatoria que hicimos aquí en Madrid. Tenemos un nuevo grupo con 5 personas que si vamos hasta el final va a salir una buena obra. Tenemos un grupo en Barcelona, estamos pensando en uno en Zaragoza y otro que se va a crear en Tenerife. Así que Teatro Sin Papeles sigue vivo. Intentamos no parar. ¿Vives de ello? O sea, ¿te da para vivir de ello? ¿O cómo vives ahora mismo? No, de momento yo no vivo de ello. ¿Por qué no vivo de ello? Porque justamente, por ejemplo, la obra Un sueño con trampa la íbamos a estrenar el 24 de marzo, creo, de 2020, que es justo el día cuando empezó el estado de alarma para cerrarlo todo. Entonces, a partir de ahí, todos los proyectos que teníamos de vivir de ello se fueron cayendo. Así que todos los actores, la mayoría por lo menos, nos reconvertimos a hacer otras cosas. Se ha ido retrasando un poco. No, retrasando el hecho de vivir de ello. Pero, por ejemplo, hasta el profesor de teatro que llevaba 35 años viviendo de ello tuvo que reconvertirse en profesor y empezar a dar clases a la universidad o otras partes, para que veas que no ha sido fácil para nadie. Un obstáculo más que has tenido. Un obstáculo más, pero claro, el teatro no es algo que yo vaya a dejar. La actuación hace parte de mi vida, es lo que me equilibra. Por mucho que yo tenga otro trabajo ahora, siempre intento encontrar un rato para actuar o para responder a preguntas. Así. A mí hay una cosa que me da mucha curiosidad, porque yo personalmente vivo en España, soy español, no me puedo ni siquiera comparar por asomo con vivir en otro país que no es el mío, ¿no? Como te ocurre a ti. Pero, joder, cuando te pegas tiempo sin ver a tus padres, que a Diego también le puede pasar, pues uno echa de menos a la familia, a los hermanos, sus raíces, donde ha nacido, su lengua. Por mucho que te guste vivir en España, después de tantos años no echas de menos a tu gente, o después de tantos países, ¿cómo convives con ellos? Echo mucho de menos. Hasta junio de 2021, que tuve la oportunidad de volver, no había pasado ningún día sin pensar en mi país. Digamos que ahora se hace menos porque he estado recién.
pero echo mucho de menos a mi país, a mi gente, a mi familia, a mi idioma, a mi cultura, a todos. Los echo mucho de menos. Y el año pasado yo estuve en mi país, me lo pasé bien, en parte. Descubrí cosas que no me había planteado antes de ir y eso lo tendré que pensar y escribir y a lo mejor dar lugar a un nuevo espectáculo. Porque la vuelta no siempre es lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, tú ahora eres uno de esos héroes y uno de esos dioses de los que hablabas al principio de la charla, porque has sido de los que ha conseguido salir y ha vuelto. Así que parece que sí que has acabado cumpliendo ese sueño, aunque te haya costado mucho, pero es impresionante todo lo que nos has contado y estamos muy agradecidos. ¿Te gusta España o no? Sí, ¿Te gusta vivir aquí? me encanta. Y quiero hacerte una pregunta de verdad, ya vamos a terminar, si te parece. ¿Qué es para ti la felicidad? Vale, primero te voy a admitir mis limitaciones para responder a preguntas tan filosóficas que son tan profundas, pero claro, voy a intentar, para mí, ser feliz, quizá la felicidad no, pero a lo mejor ser feliz es vivir en coherencia con la naturaleza, con lo que tú tienes y lo que te falta. Es decir, aceptar más o menos las cosas que te ocurren. Esta pizca de aceptación a lo mejor es lo que te trae, que yo puedo entender como una persona feliz. No es porque tenga mucho, pero es porque respeta lo poco que tiene y a lo mejor no excluye o acepta hasta la búsqueda, el perseguir lo que no tiene, pero acepta y disfruta esta búsqueda, este camino que te lleva a lo que tú quieres. Y yo creo que la aceptación, ir en adecuación con la naturaleza, con lo que tienes y aceptar lo que te falta, sabiendo el camino que tienes que recoger para llegar a eso, eso para mí es ser feliz. Una persona feliz es una persona que acepta. No se rinde, pero que acepta. Menos mal que no sabía expresarlo. No he sabido, no creo que sea tan convincente, pero por lo menos... Que echas una foto con David, ¿no? Sí, nosotros tenemos la tradición de hacernos una foto con el que hemos charlado, la persona, el protagonista, y el protagonista tiene que poner una palabra, un título o lo que él quiera que resuma esta charla. Sí. O, Lo que te apetezca. no ¿vale? tienes por qué decirlo ahora, lo puedes decir nos echamos cuando una foto ya acabemos, y lo ahora piensas. nos echamos una foto y pero así. cuando lo digas, ¿voy a dejar el título o lo voy a decir a cámara? lo Lo vas a dejar escribir y escrito. lo va a ver la gente más tarde. Vale. David, Vale. muchas gracias. Ha sido un auténtico placer Muchísimas hablar gracias. contigo y tenerte aquí, ¿verdad? Encantado. Gracias por la cerveza. Ajá, a ti. Una y nos vamos.